Buenas tardes, muchachos. El día de hoy vamos a platicar acerca del tema de diagramas de pendiente y diagramas de flecha en vigas isostáticas. Dicho de otra forma, la ecuación de la deformada o la curva de la flexión. Bueno, el día de hoy nuestra intención va a ser hacer una viga muy sencilla, esa viga muy sencilla que podamos obtener cuánto se va a colgar o cuánto se va a deformar. Entonces, miren, lo primero que tenemos que platicar es acerca de esta ecuación diferencial. Y esa ecuación diferencial, pues es la que nos dice cómo se va a deformar una viga o cómo se va a colgar. Hay quien le dice flecha, hay quien le dice deformada, hay quien le dice eh, deflexión. Bueno, pues es lo de menos, ¿no? Hay también quien utiliza un símbolo como, déjame se los escribo, hay quien utiliza un símbolo como delta para indicar que cuánto se está colgando la viga, hay quien utiliza la Y y hay quien utiliza incluso hasta la Z. Yo creo que dentro de lo que he visto es de que pues, puede funcionar tanto la delta como la Y. Parar para que sea un poquito más rápido nuestro video. Bueno, yo lo que les pongo ahí en la pantalla, lo que aparece ahí, es de que existe una ecuación diferencial. Ahora, ustedes son estudiantes de arquitectura y probablemente no llevaron ecuaciones diferenciales. Ecuaciones diferenciales es como una o dos materias después de cálculo integral en asociación de las materias de matemáticas. Y la esencia de ecuaciones diferenciales es que voy a tener una ecuación que adentro de la ecuación tengo derivadas. ¿Eso qué significa? Fíjate, esa ecuación que te presento nos dice, y fue desarrollada por Bernoulli y por Euler, nos dice que si tú multiplicas el módulo de elasticidad, que es una propiedad del material, por el momento de inercia, que es una propiedad de la sección estructural, por la segunda derivada de la flecha o la segunda derivada de cómo se va a colgar la viga, vas a obtener el momento. Y entonces, pues resulta que nosotros podemos escribir esta segunda derivada también como una y' o una segunda derivada de la flecha. Ahora, al fin y al cabo, como es una ecuación diferencial, pues yo la puedo resolver despejando y tratando de integrar, tratando de hacer integrales sobre el momento. Ahora, como les decía hace un momentito, pues esa ecuación diferencial, el primero que encontró una forma de resolverla o una forma de encontrar una relación entre el momento y la forma en la que la viga se cuelga o se flexiona, pues fue Jacob Bernoulli, y eso fue más o menos en los años 1680, 1700. Más o menos unos 50 o 60 años después, Euler, que seguramente ustedes lo habrán escuchado, como un matemático muy notable, él ya resolvió lo que Bernoulli no alcanzó a resolver. Bernoulli planteó una solución para esa ecuación diferencial, pero tenía algunas inconsistencias. Y Euler, que era un matemático bastante reconocido, pues resulta que él incluso encontró otra ecuación diferencial y dice, bueno, aquella que planteó Bernoulli, que planteó Bernoulli, me sirve para pequeñas deformaciones. Pero si quieres calcular grandes deformaciones en las vigas, pues te planteo una segunda ecuación diferencial, pero que incluye a la pendiente y que incluye a la flecha o a la deformada para encontrar el radio de curvatura de la viga. Ahora, la realidad es de que aunque Euler encontró una mejor forma de resolver la ecuación diferencial, pues el razonamiento original fue de Bernoulli. Entonces, por eso a esa ecuación, a pesar de que utilizamos la de las pequeñas deformaciones, se le reconoce como la ecuación de Euler-Bernoulli. Bernoulli, pongamos, tuvo grandes investigaciones sobre el campo de hidráulica y también de matemáticas, ¿sí? Ok, y entonces si yo tomo la ecuación de Euler-Bernoulli, que me diría que el
módulo de elasticidad del material multiplicado por el momento de inercia y por la segunda derivada de la flecha me va a dar el momento. Bueno, pues de una forma muy simplista, yo podría tratar de encontrar cuál es la función de la flecha. Y eso lo lograría, pues tal vez despejando mi deformada, y me va a quedar que es igual al momento sobre EI. Y lo que yo tendría que hacer sería integrar en ambos lados de la expresión, integrar del otro lado, y bueno, si integro el momento sobre EI, pues resulta que EI se vuelve una constante, y entonces más bien sería la integral del momento, y afuera puedo escribir el módulo de elasticidad y la inercia. Ahora, si la vuelvo a integrar, pues resulta que yo puedo encontrar, bueno, con esa primera integral, como te lo pongo en otro color, con esa primera integral yo cancelaría una de las derivadas. Y si la vuelvo a integrar, pues voy a cancelar la segunda derivada. Entonces me va a quedar que la flecha o la deformada va a ser igual a la doble integración del momento utilizando las propiedades del material y las propiedades de inercia de la sección. Entonces, en base a esa ecuación, resulta que yo puedo calcular cuánto va a ser la flecha o la deformada. Voy a poner aquí flecha o deformada de la viga. Y hay que ponerle la anotación que nos dejó Euler, ¿no? Para pequeñas deformaciones. Para pequeñas deformaciones. Y M, pues es el momento flector. Ahora, E es el módulo de elasticidad o módulo elástico. Entonces, fíjense, aquí ya entra que si yo quiero saber cómo se va a deformar la viga, ya no depende nada más de la fuerza cortante y del momento flector, sino que ya interviene el material, el módulo elástico del material. Y una propiedad geométrica que es el momento de inercia. De esa forma, yo podría encontrar la deformada o cuánto se va a colgar la viga. Y eso tiene implicaciones bien interesantes que pues, de eso se tratan nuestras siguientes sesiones, ¿no? Nuestras siguientes 6 o 7 sesiones, no sé cuántas nos hagan falta. Bueno, ahora, desde el punto de vista pues matemático, existen algunas ecuaciones previas para llegar a esta conclusión. Esta conclusión, que es la ecuación diferencial, pues es como que el trabajo final de Euler y el trabajo final de Bernoulli. Pero antes de ello hay una serie de deducciones que sería interesante que tú la consultes en algún libro de referencia, ¿no? Dylan Johnson, el Hibbeler, el Timoshenko, cualquiera de los tres, ¿no? U otro, que el Fitzgerald, que también considera importante. Por lo menos esos cuatro yo creo que se pueden consultar. Ahora, esos desarrollos matemáticos, pues yo creo que hay que verlos primero con un ejemplo muy sencillo. Y el ejemplo sencillo que te planteo, pues es una viga isostática con igual número de reacciones, igual número de incógnitas, que tiene una carga puntual. Y para este primer problema no le vamos a considerar el peso propio. Vamos a considerar que no pesa la propia barra, ¿no? Más adelante le vamos a ir agregando el peso propio. Pero para este primer problema, pues vamos a considerar esa viga, ¿no? Que tiene una carga de 3.9 toneladas, que es alta, la verdad, sí es alta, pero bueno, es continua, es demostrativa. Y que está construida con una sección transversal de madera, o sea, eh, que esa viga o esa trave está construida con una base de 25 centímetros y un peralte de 65 centímetros en madera. Ahora, si nosotros vamos y revisamos las propiedades de los materiales que nos pueden dar los diferentes materiales, llámese acero, vidrio, concreto, cobre, tungsteno, lo que sea, bueno, nosotros podríamos encontrar cuál es el módulo de elasticidad de la madera. Y probablemente en la tabla que veíamos hace un par de días, probablemente tú te encuentres que el módulo elástico de la madera ronda del orden de unos 8 o unos 9 gigapascales.
Ahora, si hacemos la conversión de 8 gigapascales a kilogramos por centímetro cuadrado, probablemente te va a dar un 80,000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Yo en esta ocasión te pido que consideres 70,000 para ser un poco conservador respecto a las propiedades de la madera. Siempre hay que, bueno, sobre todo si son materiales naturales, pues hay que ser un poquito conservador al respecto, ¿no? No es lo mismo como un acero. El acero lo hizo el hombre o los seres humanos. Los seres humanos tienen algún proceso estandarizado para garantizar que ese material va a tener las características que se buscan. O sea, nosotros tenemos un control de supervisión de calidad. En cambio, la madera no. La madera la hizo la naturaleza y hay que entender que la madera, pues en algunas ocasiones, tiene vetas y las vetas hacen que en un sentido tengan ciertas propiedades y en otro sentido tengan propiedades muy diferentes. Entonces, por eso te pido que consideres un módulo de elasticidad un poco reducido. Ahora, fíjate, eh, esta carga puntual, en algún momento, hace algunas sesiones yo les platicaba que la podríamos resolver sus reacciones por medio de una fórmula genérica. Esa fórmula genérica, yo creo que también una posibilidad de ese lado, esa fórmula genérica nos dice, fíjate, si tú tienes una viga isostática y tienes una carga aplicada en algún lugar, una carga P, pues resulta que tú, si sabes las distancias que hay hacia los apoyos, llámese A y llámese B, y la suma de ellas dos que van a dar la longitud, bueno, pues resulta que va a ser muy fácil determinar las reacciones, incluso sin tener la necesidad de pasar por el hecho de los momentos. Nosotros podríamos calcular que la reacción AY va a ser la carga por la distancia opuesta, por B, entre la longitud, y la reacción BY va a ser la carga por la distancia opuesta entre la longitud. Entonces, si te das cuenta, de esa forma es muy fácil determinar las reacciones. Para nuestro ejemplo, pues resulta que nosotros tendríamos una carga de 3,9 toneladas por la distancia opuesta, en el caso de la distancia B, va a ser por 3,6 metros, y lo voy a dividir entre 9 metros de longitud, me va a dar que mi reacción AY tiene un valor de 1,56 toneladas. Y la reacción BY, pues hago exactamente lo mismo. Multiplico mi carga de 3,9 por la distancia opuesta, 5,4 metros, y lo voy a dividir entre 9, que es la longitud total, y me da una reacción de 2,34 toneladas. Ahora, si eso es cierto, yo debería de poder sumar las dos reacciones y me debe dar igual a la carga total. Si yo sumo 1,56 más 2,34, me da un total de 3,9, que es la carga total. ¿Ok? Entonces, pues podemos suponer que está bien ese razonamiento. Y ahora nuestro siguiente paso sería dibujar el diagrama de fuerza cortante. Y ese diagrama de fuerza cortante, pues lo tendríamos que generar, voy a generarlo aquí. Diagrama de fuerza cortante, empieza en cero, luego sube 1,56 toneladas hacia arriba y después de subir esas 1,56 toneladas hacia arriba, se va a mantener constante, constante, constante. Y se va a mantener constante porque en esta zona no tiene carga. Estamos considerando que no hay carga ahí. Y como no hay carga ahí, bueno, pues ese valor permanece constante. Después va a bajar toda la carga puntual hasta llegar al valor negativo de menos 2,34. Ese menos 2,34, déjenme lo marco un poco, ese 2,34 se obtuvo del primer valor, el 1,56, 56 toneladas, que permaneció constante, 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 y que de repente a ese 1,56 le vamos a restar la carga completa, y eso nos va a llevar a un valor negativo de 2,34. Y ahí se va a presentar un cortante negativo de 2,34, hasta que al final se encuentra con la reacción de 2,34 de esta reacción, y regresamos al valor de 0. Regresamos al valor de 0. Ok, ahí tengo mi diagrama, lo voy a poner con un poco más robusto, mi diagrama de fuerza cortante. Ok, ahora, si recuerdas, bueno, pues eso lo platicamos tal vez en nuestra primera sesión,
Y tú me vas a decir, está más fácil, todo eso hasta ahorita sí. Después de tener el diagrama de fuerza cortante, nosotros dibujaríamos nuestro diagrama del momento flector. Y lo que hace el diagrama es ir acumulando las áreas de la gráfica de arriba. Pongamos qué pasaría si yo sumara primero esta área, más la segunda, más la tercera, más la cuarta. Bueno, y todas miden lo mismo. Todos esos elementos diferenciales miden lo mismo. Entonces, por eso los incrementos son constantes, hasta llegar a un valor máximo. Y después, ahora tengo un área negativa. Esa área negativa, cada elemento diferencial que yo ya vaya agregando, pues va a valer lo mismo y resulta que me va a llevar exactamente a un valor de 0. Ahora, el valor del momento máximo pues es 1.56 por un desarrollo de 5.4, me va a dar 8.424. 8.424 toneladas punto metro. Ese es mi momento máximo. Ahí está. Lo puedo ayudar un poco, es costumbre ayudarlo. Y resulta que en los extremos vale 0. Hasta ahí, digamos que sería nuestra sesión 1, ¿no? Nuestra primera sesión. Ahora, resulta que si te das cuenta, otra forma de verlo es que aquí tenemos una carga en grado 0, o no tenemos carga, o no tenemos carga. Aquí la tenemos de forma constante, el valor, una pendiente que no se mueve en Y, y digamos que, perdón, esto sería grado 0, o sea, constante, y la que sigue es una grado 1, o sea, una pendiente positiva, o una pendiente negativa, no importa si es positiva o negativa, pero el chiste es de que sube o baja en cuanto a un análisis de geometría analítica. ¿Vale? Ahora, ¿qué seguiría? Bueno, pues nuestra siguiente gráfica va a ser curva. Y tú me vas a decir, oye, pero yo nunca he hecho una siguiente gráfica. Bueno, sí, ahora sí vamos a hacer una siguiente gráfica. Y la siguiente gráfica, lo que me describe es la pendiente que va a tomar la viga. Y para eso requerimos que ustedes se imaginen cómo se va a deformar esa viga. Voy a tomarme el atrevimiento de copiarla, y ese que voy a copiar lo voy a pegar aquí, ¿vale? Para que nos imaginemos cómo se va a deformar. Y yo creo que todos nos podemos imaginar que la deformación de esa viga va a ser, no va a ser simétrica. Si la carga estuviera al centro, pues entonces yo tendría una deformación exactamente igualita hacia los dos lados. Y eso no va a pasar, sino que nuestra carga está un poco cargada del lado derecho. Eso me lleva a pensar que la deformación va a ser mayor del lado derecho. Ahí está, ¿sale? Un poquito mayor del lado derecho. Ahora, si yo pudiera tomar un transportador y pegarlo a la viga, eh, evidentemente que yo podría medir que en algún lugar de la viga tiene un ángulo de inclinación, y en otro lugar tiene otro ángulo de inclinación, y en otro lugar prácticamente se vuelve nulo el ángulo de inclinación, y en otro lugar el ángulo de inclinación va a ser positivo. Eh, Ahora, eso hay que tomarlo en cuenta para la gráfica que estamos haciendo. Déjenme nada más. Bueno, entonces, ¿cómo medimos los ángulos en AutoCAD? Usualmente, si nosotros nos vamos a AutoCAD y tomamos una barra o un cualquier dibujo y le decimos el comando rotate, si le damos un valor positivo, nos va a medir el ángulo hacia arriba. Y si le damos un valor negativo, pues entonces nos va a mandar o la barra hacia abajo. Entonces, esa misma forma de medir la vamos a considerar para nuestra viga. Como que al inicio son lecturas negativas y al final son lecturas positivas. Ahora, si eso es cierto, pues entonces mi gráfica de giros, mi gráfica de pendientes, pues tendría que empezar en un valor negativo, y a partir de ese valor negativo va a empezar a subir. ¿Por qué va a subir? Porque de igual forma, como te dije hace rato, tengo que ir acumulando las áreas del diagrama de arriba.
Ahora, primero tengo áreas muy pequeñas, por eso primero subo poquito, y después voy a ir acumulando áreas muy grandes, por eso subo más. Y entonces eso me da pie a que la forma de la curva sea una parábola, o sea, una grado 2. Ahora mi curva va a subir, 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 y de repente va a seguir subiendo hasta que voy a tener incrementos grandes al inicio e incrementos pequeños al final. Entonces va a seguir subiendo hasta estabilizarse. Más o menos esa va a ser la forma de la curva de pendientes. ¿Sale? Nada más déjame borrar lo que rayé arriba, de color verde. Ahí está. Más o menos esa va a ser la forma de la curva. Ahora, para encontrar a partir de qué valor empieza a trazar la curva, o sea, este y este, esos valores, pues resulta que hay un método que se llama de la viga virtual. Y ese método de la viga virtual consiste en que ahora este diagrama de momentos lo voy a utilizar como una viga virtual. Ahora intencionalmente voy a copiarlo, fíjate, este diagrama de momentos lo voy a colocar aquí abajito, y ahora resulta que voy a considerar que tengo una viga que empieza aquí, así, o sea, y aquí tengo el apoyo 1 de mi viga, puede ser que sean de rueditas o móvil, y del otro lado voy a tener un apoyo fijo. Y ahora, ¿qué pasaría con esta viga virtual? ¿Cuáles serían sus reacciones? Pues resulta que ahora tengo una viga con una carga triangular. Sí, nada más para que nos acordemos todos. La distancia donde está el momento máximo tiene una distancia de 5.4 metros y del otro lado tenemos una distancia de 3.6 metros. Nada más para que nos acordemos todos. Ahora, tú me vas a decir, híjole, yo honestamente yo no he hecho vigas con una carga triangular. Pero sí recuerdo que podemos simplificar ese triángulo en una carga puntual aplicada en el centroide. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a tomar ahora este plumoncito azul, y resulta que toda esta área triangular 1 la vamos a catafixiar por una carga puntual en el centroide. Y esta carga triangular 2 la vamos a transformar en una carga puntual en el centroide. Dicho de esa forma, pues resulta que mi viga la puedo simplificar nada más para encontrar sus reacciones como una viga que otra vuelta sigue midiendo 9 metros, pero que en lugar de tener cargas triangulares, va a tener una carga puntual igual a su área de ese triángulo y una carga puntual igual al área del segundo triángulo. Y ahora esta viga, pues probablemente sí ya sea más fácil de resolver, ¿no? Ahora, aquí cobra importancia el por qué vimos centroides en algún momento. Nosotros decíamos que los centroides se ubican de un triángulo, se ubican a 1/3 de la base, medidos desde el ángulo recto. Eso significa que hay que dividir esa distancia de 5.4 en tres partes, y si yo divido 5.4 entre 3, pues resulta que me va a dar 1.8. Pero ese 1.8 para encontrar el centroide va a estar medido desde el ángulo recto. Entonces aquí voy a tener 1.8 metros. ¿Cuánto tengo desde el otro extremo? Pues lo que me hace falta. Entonces tengo 5.4 menos 1.8. Resulta que tengo una distancia de 3.6. Y esa distancia es a la que está aplicándose la primer carga puntual. 3.6 metros. Ahora, la segunda carga puntual, vamos a hacer exactamente lo mismo. Ahora tengo un triángulo que de base tiene 3.6 metros, lo divido entre 3 y resulta que la distancia entre el ángulo recto y el centroide me va a dar de 1.20. 1.20. Y del otro lado, pues lo que me haga falta. 3.60 menos 1.20, me queda un 2.40. Ok, entonces quiere decir que la segunda carga va a estar ubicada a una distancia de 2.40 desde el extremo. Mi viga completa sigue midiendo lo mismo, 9 metros, ¿no? 9 metros.
Entonces, con eso podría yo encontrar la distancia que me hace falta. 9 menos 3.6 menos 3.4 me va a dar una distancia intermedia de 3. Ok, ahora lo único que me hace falta es saber cuánto valen esas cargas puntuales. Y la primera corresponde al área del primer triángulo. Entonces, el área del primer triángulo va a ser un desarrollo de 5.4, o sea, una base de 5.4 por una altura de 8.424. Y lo divido entre 2 porque es un triángulo. Entonces, mi primer carga, la del triángulo izquierdo, tiene un valor de 22.74. Voy a ponerle otro colorcito, ¿no? 22.74, 5, 20, sí, bueno, tal vez sea una sobreteorización, pero 22.74 y las unidades que tiene, vamos a ver qué unidades tiene. Fíjate, si estoy multiplicando en la base metros y de altura toneladas metro, pues entonces resulta que esa área va a estar en toneladas metros cuadrados. Pues así se lo voy a anotar. Puede ser que me suene raro, pero son toneladas punto metro cuadrado. La carga puntual. Y el área del lado derecho, pues hago lo mismo, 3.6 por 8.424 entre 2, me va a dar un valor de 15.163 para utilizar los mismos decimales que del otro lado. 163 toneladas punto metro cuadrado. Ahora, resulta que esta viga, le voy a llamar que es una viga virtual. Viga virtual. Y esa viga virtual va a tener como reacciones, en lugar de que se llame AY, se va a llamar teta, teta, teta A, teta A. Y en lugar de que se llame BY, no se va a llamar así, sino que se va a llamar teta B. Y un asterisco. Lo que me dé de reacción en A, le voy a cambiar el signo. ¿Sale? Lo voy a multiplicar por -1. Ahora, si yo puedo encontrar esas reacciones que se van a llamar, ya dijimos, teta B, y esa reacción izquierda que se va a llamar teta A, pues entonces yo voy a poder encontrar los valores de mi gráfica dependiente, o sea, de mi tercer gráfico. ¿Sale? Tal vez lo dibujé mal. Este va acá y el teta A va de este lado. ¿Sale? Pues primero hay que resolverla y ahorita nos vamos a ese diagrama de pendientes. Y como es un procedimiento que se repite, yo creo que vale la pena que se lo anote. Miren, se lo voy a anotar por aquí. Y dice, teta A va a ser el giro en viga original, en el apoyo A. Y teta B, bueno, pues, consecuentemente es el giro en la viga original en el apoyo B. ¿Vale? Nada más acuérdense de este asterisco que dice que la reacción en A hay que multiplicarla por un -1. Vamos. Ahora, ya tenemos nuestra viga, rara, lo que quieran, pero podemos encontrar sus reacciones. Y resulta que hay algo que se llama principio de superposición. Y gracias al principio de superposición, nosotros podríamos resolver esa viga sumando los efectos de esa primer puntual, que vale 22.745, más una segunda viga, que tiene una puntual que vale 15.163. Gracias al principio de superposición, pues podemos sumar y nos va a dar el resultado de las reacciones particulares. Entonces, nada más hay que saber cuál es la distancia opuesta. Pongamos yo aquí, yo le pondría que la distancia de este lado es 3.6 y del otro lado, hacia la segunda carga, la distancia opuesta es 2.4. Entonces, fíjate, si yo quiero calcular eh, teta A para la primera viga, o la reacción A de la primera viga, si quieren lo vamos a poner así, como A1, pues resulta que yo tendría que multiplicar la carga por la distancia opuesta, que vale 5.40. Entonces, si yo multiplico 22.745 por
5.4 y lo divido entre 9, me va a dar 13. 13 en el apoyo A, 13.65, y lo que me haga falta para llegar al 22.745, pues va a ser la reacción, la B1. Entonces la B1 da 9.10. Ahora, si me voy al otro extremo, si yo quiero calcular la A1, la A2, perdón, pues resulta que va a ser 15.163 por 2.4 entre 9, y eso me va a dar 4.04, mientras que la reacción B2 me va a dar lo que le haga falta para llegar a 15.16. Y eso me va a terminar dando un 11.12. Bueno, entonces fíjate, 11.12 más 4.04 me da la carga 2, que es 15.16. Y si yo sumo 13.65 más 9.10, me da la carga 1, que es un 22.75 prácticamente. Ahora, ¿qué voy a hacer para encontrar el giro en A? Voy a sumar las dos reacciones A, que en ese sentido serían 13.65 más 4.04, y me va a dar un giro en A de 17.69, y un giro en B como la suma de las dos reacciones B. Voy a sumar 9.10 más 11.12, que resulta que me va a dar un 20.22. Bueno, ahí ya están mis giros, ahí ya están mis reacciones de la viga virtual, ¿sale? Nada más que me van a estorbar ahí, los voy a mover un poco, ¿sale? Esto lo voy a mover un poquito hacia acá abajo. Ahora, voy a tomar la información que más me importa, me la voy a llevar allá arriba. Esta información que más me importa es la de 17.69 y 20.22. La voy a copiar y la voy a pegar un poquito acá arriba, ¿vale? Y yo creo que para que alguien que está despistado, se lo voy a aclarar y le voy a escribir aquí, o probablemente si alguien no nos está siguiendo, que diga reacciones de viga virtual. Ok, ahí está el 17.69. Quedamos nosotros hace rato que esa la íbamos a voltear, y entonces nos va a quedar un menos 17.69, porque es una viga virtual. Y entonces ya tengo el valor de giro inicial, 17.69. Te lo voy a escribir aquí. En lugar de que tenga un circulito ahí, te voy a decir que aquí va un 17.69 sobre EI, porque eso nos dice la primera vez que integramos la ecuación de momento. Fíjate, tal vez ahí en ese momento tú me vas a decir, ¿y por qué sobre EI? Ah, mira, vamos a verla por acá. La primera vez que integramos la ecuación de Euler-Bernoulli, cuando la integramos una vez, ya apareció EI. Entonces yo tengo la integral de momento, que fue sumar las áreas del diagrama de momentos, y ya aparece por primera vez el término EI. Entonces, por eso mi pendiente va sobre EI. Y del otro extremo, la segunda reacción, me parece que nos dio 20.22, pues también voy a escribirle ese valor, 20.22 veces sobre EI. Ahora, vamos a ver, eso tiene unidades también, ¿eh? Fíjense, si aquí en mi, perdón por llevarlos un poco rápido, pero estas fuerzas, por decirlo de alguna forma, esas fuerzas virtuales, tienen de unidades toneladas metro cuadrado. Entonces, las reacciones que yo obtenga, pues también tienen unidades toneladas metro cuadrado. Entonces, eso se lo voy a anotar aquí abajito, en nuestras reacciones. Vamos a decirle que estas son toneladas punto metro cuadrado. Y esta también es toneladas punto metro cuadrado. Y quedamos que van las dos sobre X. Sobre X. Y nada más me hace falta anotarlo acá arriba, que son toneladas punto metro cuadrado y toneladas punto metro cuadrado. Ok, ahora esa usualmente se expresa así, el valor sobre EI no se divide, y más para este diagrama
de pendiente. Diagrama de la pendiente de la viga o de los ángulos que genera la viga con respecto a la horizontal. Ahora, es pendiente, no es lo mismo pendiente que ángulo. Si nosotros hacemos esa operación de dividir 17.69 sobre el módulo de elasticidad y sobre el momento de inercia, vamos a encontrar la pendiente que genera la viga al inicio. Fíjate, ese valor es este de aquí. Y algunos metros más adelante puede tener otro. Y algunos metros más adelante voy a tener otro diagrama, otro valor de ángulo con respecto a la horizontal. Va a llegar el momento en el que cambie de polaridad y ahora sean positivos. Ese ángulo sea positivo. Y ese ángulo positivo, vamos a hacerle zoom, es el que está de este lado. ¿Ok? Bueno, ahora, al fin y al cabo, esta gráfica atiende al diagrama de arriba. Así como este diagrama fue construido a partir de la curva de cortante, bueno, con el diagrama de momentos yo voy a construir el diagrama de pendiente. Tú me vas a decir, pero pues ya está construido. Pues sí, pero tal vez habría que identificar algunas cosas clave. Pongamos, si yo empiezo con este valor de 17.69, habría que sumarle el área de momento de arriba del primer triángulo para saber a qué valor llegamos aquí. Y eso ya lo calculamos, ya encontramos esta área del momento. Si te das cuenta, eso es lo que encontramos acá, cuando hicimos nuestra viga virtual, y valía 22.74. Entonces, a partir del valor de 17.69, que es mi primer pendiente, le voy a sumar el área del primer triángulo. Tengo 17.69 negativo, y le sumo 22.745, que es el área del primer triángulo, y eso me va a arrojar hasta un valor positivo. ¿Qué significa? Que cuando considere toda esta área, me va a llevar a este punto positivo. Y si se le ve lógica, bueno, voy a llegar a un valor de 5.0055. Todo esto yo mejor la forma. 5.055 sobre X. Ahí está. Y de ese punto, si le sumo el área del otro triángulo, voy a llegar al punto final. Vamos a ver si es cierto. 5.055 más el área del segundo triángulo, que es 15, más 15.163, pues resulta que llego a un 20.22. Y ese 20.22 es el último valor. ¿Ok? Eso es bueno saber que voy integrando el área de arriba para encontrar la siguiente área. Yo podría asurar esta área de aquí abajo, si quisiera, ¿no? Es lo de menos el asurado. Ahora, el concepto es lo importante. Encontré el área de cortante para dibujar momento. Encontré el área de momento para dibujar pendiente. ¿Qué sigue? Pues encontrar el área de pendiente para dibujar flecha. Visto de forma gráfica, visto de forma analítica, son las integrales que veíamos hace rato, visto de forma analítica. Entonces, integramos esta gráfica y me va a dar la siguiente gráfica. Y la siguiente gráfica es la gráfica de flecha o de Y. Ahora, vamos a ver cómo se va a comportar la viga. Me gustaría que pensaras. Al inicio, ¿cuánto vale la deformación de la viga con respecto a su punto original? Pues nada, ¿no? Nada. No se puede deformar porque ahí está el apoyo. Pero en cambio, a medida de que vamos avanzando, pues resulta que aquí ya hay una flecha o una deformada. Y más adelante hay otra flecha u otra deformada. Y va a llegar un momento donde yo tenga una deformación máxima. Y después esa deformación máxima se va a volver a reducir. Y resulta que eso me lo va a dar el diagrama que ha contenido. Y eso resulta que mi valor inicial va a ser y igual a 0, porque al inicio, como tengo apoyo, no se puede deformar. Al final, como tengo apoyo, no se puede deformar. Pero a partir de este valor de 0, yo voy a empezar a sumar cada uno de los
diferenciales del área dependiente para poder encontrar mi diagrama de flechas. Entonces, fíjate, tú cómo ves esa área de arriba. Primero tengo que sumar áreas grandes y luego al final áreas pequeñas. ¿Ok? Voy a hacer eso. Primero tengo áreas negativas grandes, lo cual me provoca una caída fuerte, y luego áreas negativas pequeñas, lo cual hace que prácticamente ya no caiga. Y ahí donde se cruza el valor de 0, ahí voy a tener mi flecha máxima o mi deformación máxima. Y a partir de ese punto voy a empezar a agregar áreas positivas pequeñas y luego positivas grandes. Entonces primero voy a subir poco y luego voy a subir mucho. Y ahí tengo una figura muy parecida a la que te mostraba hace unos momentos. ¿Sale? Ahora, aquí ya se pone un poquito más interesante, porque habría que ver cómo le puedo hacer para calcular esta área parabólica. ¿Y cómo le puedo hacer para calcular el área parabólica de este lado? Bueno, pues resulta que si yo tuviera un área parabólica completa, ¿y a qué me refiero a un área parabólica completa? Una parábola que empieza con una pendiente nula inicial y una pendiente vertical al final, resulta que se me figura una parábola bonita. Pero esta de aquí que alcanzas a ver, la que tenemos en verde, resulta que no hace eso, sino que en lugar de que se desarrolle por completo toda la parábola y que acabe con una inclinación totalmente vertical e empiece con una inclinación totalmente horizontal, esa parábola verde que yo alcanzo a ver, pues resulta que nada más es una parte. Y entonces por eso yo ya no podría aplicar la fórmula sencilla de una parábola completa. Fíjate, si mi parábola estuviera bonita, y fuera cuadrática, se la podría calcular como área igual a 2/3 de A por B. Y esa formulita la vas a encontrar en los libros de estática. Incluso me parece que en algún momento te pasé alguna tabla de centroides del Gibela, y donde encontrarías esa fórmula. Pero resulta que si está mocha o si está incompleta y no llega al final a una pendiente completamente vertical, pues resulta que no puedo ocupar esa fórmula. Y como no puedo ocuparla, pues resulta que hay una fórmula alterna. Y para parábolas que no desarrollan por completo el ángulo vertical al final, pues resulta que la puedo dividir en dos figuras más sencillas. Y esta parábola la puedo dividir en dos figuras. Un triángulo, que es fácil de encontrar su área, y un segmento parabólico o una cuña parabólica. Esta cuña parabólica voy a poder encontrar su área con una formulita que dice que es una constante por un desarrollo A al cubo entre 12. ¿Cuál es la distancia A? Pues va a ser esto. Esto va a ser la distancia A. ¿Cuál va a ser la constante? Va a ser la constante que yo encuentre de mi curva, dos curvas arriba. Ya, una, dos curvas arriba. Y dos curvas arriba, pues resulta que la constante sería 1.56. ¿Ok? Y con eso puedo encontrar la cuña parabólica. Vamos. Ahora, tú me vas a decir, bueno, ¿y yo la quiero encontrar o para qué la quiero encontrar? Ah, sí, sí la queremos encontrar. La queremos encontrar porque de esa forma vamos a poder encontrar el área que hay en el triángulo y el área que hay en la cuña parabólica, y con eso voy a poder sumar para encontrar mi deformación máxima en el siguiente diagrama. ¿Sale? Y para eso, pues voy a permitirme nombrarle a esas áreas. Fíjate, a este primer triángulo que estamos viendo por acá, le voy a permitir llamarle como área 1. A esta cuña le vamos a llamar área 2. Aquí, después del punto donde cruza, se me va a generar algo muy parecido a un triángulo, que le vamos a llamar área 3, y ya es positiva. Y acá se me van a formar dos áreas, fíjate, un trapecio que le vamos a llamar área 4, y una cuña parabólica que le vamos a llamar área 5. Ya tengo 5 áreas por ahí arriba. Voy a permitirme mover estas anotaciones un poquito hacia arriba.
Vamos hacia arriba, las vamos a hacer un poquito más chiquitas para que nos dé espacio de trabajar. Se me queda aquí 1 metro cuadrado, lo voy a tratar de bajar. Ahí está. Para poder trabajar con esas áreas, ¿sale? Entonces quedamos que tengo 5 áreas. Área 1, área 2, área 3, área 4 y área 5. Nada más que aquí ya nos va a aparecer otro problema. Ay, puros problemas aquí, ¿no? Bueno, el problema que nos está apareciendo es de que si yo te preguntara cuánto mide el desarrollo del área 1, cuánto mide de largo el área 1, pues no sabemos hasta este momento. Sabemos que tiene una altura de 17.69, pero no sabemos cuánto tiene de desarrollo en X. Y bueno, pues eso es una pregunta bastante interesante, ¿no? Ahora, habría que preguntarnos, ¿quién trazó la línea verde? Bueno, esa línea verde la trazamos en base al aumento que íbamos nosotros identificando en el diagrama de momentos. Nosotros empezamos a sumar estos momentos de acá arriba y dijimos, pues si sumo un poquito aquí, pues avanzo un poquito el diagrama verde. Si subo otro poco, subo un poco más el diagrama verde. Entonces, pues, si la línea verde atiende a la gráfica de arriba, quiere decir que en algún momento, en algún desarrollo X, el ir sumando los momentos de arriba, déjame ver si nos podemos entender. Al ir sumando cada una de estas franjas, llegó el punto en el que logró que la línea verde cruzara el cero. Y eso se genera en un triángulo que no sabemos cuánto mide su base. Pero ahorita lo que vamos a hacer es que lo vamos a identificar. Ahora, fíjate, el triángulo completo tiene una distancia, el triángulo rojo completo, tiene una base de 5.4, me parece. Vamos a verificarlo. Sí, 5.4, ¿sale? Ahí está la lista. Esos 5.4 es mi triángulo completo y tiene una altura completa de 8.424. ¿Ok? Ahora, adentro de él, resulta que dibujamos nosotros un triángulo sólido. Ahora no lo voy a dibujar sólido, pero si quieres lo dibujo de color negro, ¿no? ¿Vale? Voy a dibujar aquí adentro un triángulo que hace semejanza al triángulo sólido. Ahora, ese triángulo negro o triángulo sólido, no sabemos cuánto mide de base y no sabemos cuánto mide de alto. Pero sí sabemos que para que lleve a la línea verde hacia el cero, tiene que tener un área igual a 17.69. Si no tiene un área de 17.69, no la lleva a cero. Entonces, aquí vamos a aprovechar una relación de triángulos, donde me diría, fíjate, la X de ese triángulo es semejante a 5.4, como la H de ese triángulo es semejante a 8.424. Y de aquí puedo despejar a la H. ¿Qué puedo despejar a la H? H, me quedé pensando que nos conviene. Pues sí, vamos a despejar a la H, ni modo. Dice, H es igual a 8.424 entre 5.4 de X. Ahí ya tengo una función. H está en función de X. Y eso es de la regla de triángulos o la función de triángulos. Ahora, fíjate, vamos a hacer otro truquito. Vamos a decir que el área de ese triángulo negro es igual a 17.69. Y ya está bien que sea 17.69, pero también es igual a la base por la altura entre 2. Entonces resulta que aquí tengo otra ecuación. Y esa ecuación tiene las mismas variables que la de acá. Si tengo dos ecuaciones, pues resulta que en una de ellas puedo sustituir a la otra. Entonces, en la del área, voy a decir que 17.69 es igual a X por H. Pero no voy a escribir la H como tal, sino que voy a escribir esta H. Y entonces me va a quedar
17.69 es igual a X, que multiplica a X entre 2, que multiplica a 8.424 entre 5.4 de X. Y resulta que me va a quedar que 17.69 es igual a, pues voy a hacer esa división, 8.424 entre 5.4, me va a decir que es 1.56. Me va a quedar el término arriba. Entonces me va a quedar 1.56 de X por otra X entre 2. Entonces eso me va a dar, el 2 lo voy a mandar del lado izquierdo de la igualdad, ¿no? Entonces va a ser 17.69 por 2. Me va a quedar 35.38. Va a ser igual a 1.56 X cuadrado. Y pues ese 1.56 lo bajo y resulta que me va a quedar que X cuadrada va a ser igual a 35.38 entre 1.56 y eso me va a dar 22.679. Ok, ahora, ¿cómo le hago para despejar la cuadrada? Pues mando la raíz, ¿no? Entonces resulta que X me va a quedar igual a la raíz de 22.679, o dicho de otra forma, X va a ser igual a más o menos 4.76. 4.762, si me pongo un poquito específico. Ahora, fíjate, ya encontramos cuánto vale la X que genera un área igual a 17.69. Podría, si sustituyo esa X en las ecuaciones que encontramos, encontrar cuánto vale H, pero no es importante, ¿no? Sino más bien, ya encontramos la X en la que se produce esa área. Y eso significa que ya sé a qué distancia X igual a 4.762, se acaba este primer triángulo. Eso es lo importante. Y de esa misma forma, ya también podría saber a qué distancia, esas 4.762, es donde se produce la flecha máxima. Del otro lado, pues lo que voy a tener es lo que le haga falta para llegar a 9, que es un 4.238. Ahora, de esa forma también, con ese 4.238, si le quito el segundo triángulo, por hacerles o la segunda distancia, pues resulta que a 4.238, 3.6, y ya me va a dar la distancia del triángulo número 3, .638. El triángulo número 3 es este. Entonces ya sé cuánto hay aquí. 0.638 metros, ¿no? Ok. Ahora, ya que tengo las geometrías de este diagrama de pendientes, pues ahora sí puedo calcular sus áreas. Antes no tenía cuánto medía de base, ¿no? Ahora sí ya lo sé. Y eso lo hice en base a este procedimiento de área y de triángulos. Ahora, eso ya lo utilizamos. Me voy a permitir, al igual que hace rato, moverlo de lugar para que no nos estorbe ahorita y podamos trabajar las áreas un poco más rápido, más cercanas, ¿no? Aquí lo voy a enlazar. Ese fue el procedimiento para encontrar el centroide. Se me quedó colgado un 9, no sé de dónde. Ah, ya sé de dónde. Este 9 que se quedó por ahí como basurita, ya sé de dónde viene. Vamos a moverlo. Vamos a moverlo. No se quiere. No se quiere ir, mi amor. Ya sé dónde. Ya está. Bueno. Hoy no ha venido el señor de los tamales, ya me preocupó, ¿no? A ver si ahorita viene. Bueno, perdón. Ok. Ahora, si yo quiero calcular el área 1,
pues el área 1 es un triángulo, ¿no? Entonces esa área 1 la puedo calcular como base por altura entre 2. Voy a multiplicar 4.762 por una altura de 17.69 y lo voy a dividir entre 2. Y eso me va a dar 42.11, 42.12. 42.12. Ahora, fíjate, si la altura está en toneladas metro cuadrado y la distancia en X está en metros, pues entonces esta área de unidades tiene toneladas punto metro cúbico. Al final les platico para qué hay que ir conservando las unidades, ¿no? Bueno, el área 2 quedamos que era una cuña parabólica. Y esa cuña parabólica íbamos a utilizar una formulita que decía K por A al cubo entre 2. Ahora la K, quedamos que era de 2 gráficas arriba. Y voy a utilizar un valor de 1.56. Ahora, entonces mi K vale 1.56. Mi A es la distancia en X de la cuña parabólica. Ya la encontramos que vale 4.76. 4.762. Y eso va al cubo. Lo voy a dividir entre 12. Entonces mi área 2 resulta que tiene un valor de 1.56 por 4.762 al cubo entre 12. Y eso nos va a dar 14.04. 14.04. Otra vez, mis unidades son toneladas punto metro cúbico. Tengo área 1, área 2. Esas son las áreas negativas. Negativas. Entonces, si te das cuenta, están ubicadas en el mismo espacio con respecto a la X. Está una encima de la otra. Lo cual significa que cuando yo empiece a sumar los elementos diferenciales, pues tengo que sumar esos dos para encontrar mi gráfica de pendientes. Entonces, pues con esos dos de una vez, yo creo que convendría sumar esas dos áreas, la de 14.04 más 42.12, y resulta que con eso vamos a encontrar la flecha máxima. Esta flecha máxima me va a dar de 56.16 sobre EI. Y las unidades van a ser toneladas punto metro cúbico. Ok. Ahora tú me vas a decir, oye, ¿por qué sobre EI? ¿Qué no la de arriba y yo allá sobre EI? Sí, pero vamos a nuestras integrales, fíjate. Cuando hacemos esta primera integral, de donde salió la primera I, resulta que la sacamos como constante. Y para hacer la segunda integral, pues resulta que también está como una constante. Entonces, por eso no crece, digamos, de grado, sino que sigue valiendo EI. Y estamos en la zona de la flecha. Okay. Ahora, aquí estamos. Aquí está. Ya tengo ese valor de 56.16 sobre EI. Ahora lo que sigue es de que empiece a subir. ¿Y por qué va a subir? Ah, pues porque mi diagrama de pendientes va a empezar a tomar valores positivos. El área 3 ya es positiva. En realidad no es un triángulo el área 3, pero es muy parecida a un triángulo. Y pues yo creo que para esta primera aproximación vamos a tomar como un triángulo, ¿no? Ahora ese triángulo, fíjate a qué va, apenas si se ve, tiene una altura de 5.55. Y entonces, para encontrar el área 3, yo voy a tener que multiplicar 5.055 por una distancia en X de 0.638 y lo voy a dividir entre 2. Y eso me va a dar un área 3 de 1.61. 1.61 toneladas punto metro cúbico. Ahora, el área 4 es un trapecio. Y si yo quiero encontrar el área de un trapecio, tengo que sumar base mayor más base menor entre 2 por la altura. Entonces, base mayor mide 20.22. Base menor 5.055. La suma entre 2 y luego lo voy a multiplicar por la altura o por el desarrollo. Que en este caso, aquí yo voy a tener un desarrollo de 3.60 metros. Y eso me va a dar un área de 45.49. Área 4 igual a 45.49.
1,49. Toneladas, punto metro cúbico. Ok, y lo único que me hace falta es el área 5, pero voy a tener que utilizar otra vuelta la fórmula de una cuña parabólica. Va a ser la constante por el área al cubo entre 12. Nada más que si nos vamos dos gráficas arriba, resulta que ya no es la misma constante. Ya es otra constante. Fíjate, la constante de 1,56 ya quedó atrás. Y ahora la constante que vamos a utilizar es 2,34. Ok, vamos a ponerle la constante de 2,34 y lo vamos a multiplicar por una A o una longitud de desarrollo, que en este caso es de 3,6. 3,60 al cubo entre 12. Y mi área 5 resulta que va a valer 34 por 3,6 al cubo entre 12. Me da 9.090. 9.10. 9.10 toneladas punto metro cúbico. Si sumo estas tres, resulta que voy a hacer la suma de áreas positivas. Entonces, si yo sumo 9.10 más 45.49 más 1.61, resulta que me va a dar un total de 56.20. Hace ratito ya lo hice, nada más para confirmarlo, ya sumé las áreas negativas, 42.12 más 14.04, y eso me dio 56.16 toneladas punto metro cúbico, comparada con las 56.20 toneladas punto metro cúbico, prácticamente es el mismo valor. Si somos un poquito más especiales, más intensos, deberíamos de llegar exactamente al mismo valor. Pero bueno, pues por los redondeos se da esa pequeña diferencia, ¿no? Al igual que en algún momento alguien de ustedes me preguntaba, oye, ¿es mucho o es poco? Bueno, pues si aquí nosotros sacamos la diferencia, son 4 centésimas entre 56 unidades. O sea, 0.04 de diferencia entre 56 unidades, y eso nos da un error de 7 por 10 a la menos 4. O sea, es un error pequeño. Lo podemos aceptar. Ok. Ahora, esa magnitud, ya sea que la recorramos de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, de todas formas llegamos al mismo valor, 56.20 a 56.16. Y ahí va a estar mi flecha máxima. Ok. Ahora tú me vas a decir, no, está padre eso, pero la verdad es de que no le entiendo qué significa eso. Ok. Entonces vamos a ponerle aquí abajito, vamos a ponerle flecha máxima. Y esa flecha máxima es pie igual a 56.16 o 56.20, si que lo promediamos, 56.18 sobre EI, y las unidades son toneladas punto metro cúbico. Pues entonces lo que tenemos que hacer nosotros es que tenemos que sustituir los valores de EI para que encontremos esa flecha en unidades que le entendamos o que sean fáciles de identificar. Flecha significa deformación o cuánto se va a colgar esa viga. Entonces, nuestro siguiente paso va a ser sustituir los valores de E y de I. Ok, yo te recomiendo como recomendación, pues es de que esos valores de E y de I los manejes como una constante. Fíjate, aquí me regresé a la zona de la sección y resulta que nosotros podemos calcular la inercia. La inercia la calcularíamos como BH cúbica entre 12. Y de esa forma, pues resulta que nuestra inercia nos va a dar 65 al cubo por 25 entre 12, nos va a dar un valor de 572,135. Las unidades son centímetros a la cuarta. Lo podríamos haber hecho en metros, pero yo honestamente creo que conviene más hacerlo en centímetros. Es más fácil de identificar una deformación en centímetros. Además de que mis unidades del módulo de elasticidad también vienen en centímetros.
Entonces resulta que yo puedo multiplicar ahora E por I. Y resulta que la multiplicación del módulo de elasticidad por la inercia, 70,000 por 572,135, resulta que me da una cantidad bien grande, pero bien grande. Tan grande que la calculadora nos dice, oye, mejor te lo escribo por 10 a la 10. Y resulta que me va a dar como cantidad 4.005, perdón, 4.005 por 10 a la 10. ¿Y qué unidad me quedaría? Si yo multiplico kilogramos entre centímetro cuadrado por centímetros a la cuarta, pues resulta que el resultado me va a quedar en kilogramos punto centímetro cuadrado. Fíjate, esta unidad por esta, la multiplicación de ellas me queda centímetros cuadrados arriba. Ok. Ahora, ese valor me lo voy a llevar a donde estaba nuestra flecha máxima. Y resulta que ahora ya puedo escribir que Y va a ser igual a ese valor de 56.18 entre 4.005 por 10 a la 10 kilogramos entre centímetros, perdón, kilogramos por, digamos que era por centímetros al cuadrado. ¿Ok? Ahora, fíjate, parece que nuestras unidades no son compatibles. En el denominador yo tengo kilogramos centímetro cuadrado y en el numerador tengo toneladas metro cúbico. Entonces lo que tengo que hacer es pasar estas toneladas metro cúbico a las mismas unidades, a kilogramos. Entonces, si yo esta cantidad la quiero pasar a kilogramos, pues resulta que la tengo que multiplicar primero por 1000. Yo creo que ahí vale la pena que saquemos nuestra... no van a poder ver. Bueno, hay que multiplicarla primero por 1000 para que las toneladas se conviertan en kilos, y luego una vez por 100, otra vez por 100, y otra vez por 100, porque viene metros al cubo. ¿Vale? Entonces, primero por 1000, y luego por 100 y por 100. Y resulta que esa multiplicación nos va a dar 56.18, lo voy a hacer, por 1000, luego por 100, luego por 100, y luego por 100, y entonces ya me va a quedar 5, igual una cantidad muy grande, 5.618 por 10 a la 10 kilogramos punto centímetro cúbico. Y resulta que esta flecha máxima, tanto arriba como abajo, me da por 10 a la 10 y por 10 a la 10. Podría yo simplemente hacerlo así, o puedo meter esos valores a la calculadora y bueno, pues ya el resultado me va a quedar en unidades directas. Si yo hago esa división, pues resulta que me va a quedar 5.618 entre 4.055, ambas cantidades multiplicadas por 10 a la 10, pues resulta que mi flecha máxima, mi deformación máxima, va a ser 1.38 centímetros. ¿Te das cuenta? Los kilos y los kilos se simplifican. Estos cubos, estos centímetros cúbicos con centímetros al cuadrado, pues resulta que me quedan centímetros. Y ahí está. Esa es mi flecha máxima o mi deformación máxima de esa viga. Esa viga que tenía un claro de 9 metros y que tenía una carga aquí puntual de 3.9 toneladas, ubicadas a 3.6 metros de una orilla, y que está hecha con una sección de madera de 25 por 60. Esa es la flecha máxima. O sea, ¿qué significa? Que es la máxima deformación que voy a encontrar de esa viga. La máxima deformación. Ahora, alguien de ustedes podría ser lo suficientemente ocioso o lo necesariamente para nuestra materia investigador para preguntarse cuánto vale la deformación en otro lugar o en otro lugar. Y eso lo vamos a lograr pues dividiendo el avance de nuestro diagrama de pendientes para encontrar la deformación en otro sitio. ¿Qué significa eso? Vamos a ver, vamos a tratar de hacerlo. Fíjense.
resulta que si yo no quisiera la viga en este sitio, sino que yo la quiero aquí a 1 metro de distancia o a 2 metros de distancia, bueno, pues yo lo que tendría que hacer sería dividir este diagrama de pendientes y calcular esa área que me lleva a este punto. ¿Vale? Bueno, les platico cómo hacerlo, ¿vale? Bueno, no sé, ¿cómo ven? ¿Se los platico o con mucho o qué hacemos? Eso es, bueno, no sé si muy abajo mi micrófono o siguen por aquí o le quedaron a... Sí, profe. Bueno, qué bueno que sigan por aquí. Bueno, ese procedimiento que lo hicimos para encontrar nuestra flecha máxima. Les digo, si quisiéramos la flecha en otro sitio, pues hay que seccionar el diagrama, ¿no? Yo creo que lo podemos hacer de una forma muy, muy rápida y yo creo que vale la pena hacerlo, ¿no? A ver, ahorita que nos contestó Víctor, una pregunta. ¿Qué número te gusta? ¿1 o 2? 1. 1, ok. Bueno, vamos a calcular cuánto se deforma la viga a 1 metro de distancia del apoyo A. Entonces, para calcular eso, lo que voy a hacer es de que voy a calcular cuánto vale mi diagrama de momentos a 1 metro. Y voy a dibujarlo. Precisamente, me parece que me acabo haciendo los luminones. Voy a poner ahorita de color verde aquí. ¿Qué pasaría si yo a 1 metro, pues bueno, por decir algo, le pregunté a Víctor de cuánto le gustaba, aquí a 1 metro de distancia, ¿cuánto vale el momento ahí? Pues resulta que va a empezar en 0 y va a sumar el área de 1 metro de cortante. Entonces, 1 metro por 1,56, pues resulta que aquí me va a tomar un momento de 1,56, nada más que van a ser toneladas punto metro, ¿vale? El momento. Ahora, ese momento, a su vez, me va a generar un área de momento, y esa área de momento, si yo la quisiera calcular, pues sería 1 metro de base por 1,56 de alto, entre 2, pues resulta que me va a dar un área de 0,78. Ahora, esa área de 0,78 va a tener como consecuencia un crecimiento del diagrama de pendientes de 0,78. Entonces, ahora voy a utilizar otro plumocito a 1 metro de distancia. A 1 metro de distancia, resulta que en lugar de tener 17,69, voy a tener 16,91 aquí en este punto. 16,91. Y ahora, de forma muy simple, muy, muy simple, si yo hiciera un trapecio aquí para encontrar esta área a 1 metro de distancia, bueno, pues yo tendría que sumar 16,91 más 17,69 entre 2 y multiplicarlo por 1 metro. Y eso me va a dar un valor de 17,3. O sea, esta área de aquí, vale 17,3. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que mi diagrama de flechas a 1 metro de distancia tiene una flecha de 17,3 toneladas metro cúbico sobre EI. ¿Y eso qué significa? Eso significa que tengo que dividir esas 17,3 toneladas metro cúbico sobre EI para encontrar la flecha. Entonces, fíjense, aquí está mi flecha máxima. ¿Sale? Ahora, aquí al ladito voy a escribir flecha a 1 metro del apoyo A. Pues resulta que mi Y va a ser igual a
17.3 toneladas punto metro entre EI. Lo bueno es que yo ya tengo calculado la EI, entonces la Y para 1 metro va a ser igual, nada más tengo que multiplicar ese 17.3 por 1000 para cambiar de toneladas a kilos, y por 100, y luego otra vez por 100, y luego otra vez por 100, para pasar de metros cúbicos a centímetros cúbicos. Y resulta que eso me da 1.73 por 10 a la 10 kilogramos punto centímetro cúbico entre 4.005 por 10 a la 10 kilogramos punto centímetro cuadrado. La deformación de la viga a 1 metro de distancia desde el apoyo A resulta que es de 0.43 centímetros. Ahora, si yo quisiera calcular la flecha de la viga a 2 metros, tengo que hacer el mismo procedimiento, encontrar cuál es el valor del momento y eso cuánto me repercute en el diagrama de pendientes, y el diagrama de pendientes cuánto me repercute en la flecha. Pero yo creo que es bastante ilustrativo esos dos valores, ¿no? Imaginarme que esa flecha, esa viga que mide 9 metros, a 1 metro ya se colgó 43 milímetros, 43 centésimas de centímetro, ¿no? O, bueno, está mal dicho, 0.43 centímetros. Y luego, a una distancia de 4 y algo metros, va a deformarse 1 centímetro, 1.38 centímetros. Ahora, probablemente alguien de ustedes me diga, pues no es mucho, ¿no? Y qué bueno que lo pienses, ¿no? Ahora imagínate, quédatele viendo a la losa que está encima de tu cabeza en este momento. E imagínate que de repente baja 1.3 centímetros. Como que sí nos espantaría, ¿no? Si tenemos una losa encima de nuestra cabeza, que de repente que baje 1.4 centímetros, pues sí sería visible. Entonces, ya para cerrar nuestra sesión del día de hoy, pues bueno, resulta que las deformaciones máximas nos las dan las normas técnicas complementarias. Normas técnicas complementarias para de criterios y acciones a tomar en cuenta en el diseño estructural de las edificaciones. Y las normas técnicas me dicen, tu flecha máxima o tu flecha normativa tiene que ser menor o igual que, bueno, hay diferentes tipos, ¿no? Que tu claro entre 480 unidades. ¿Cuál sería el límite de esta viga? Si mi claro es de 9 metros o 900 centímetros, y yo lo divido entre 480, pues resulta que me va a dar 900 entre 480, me va a dar 1.87. Y eso es todavía permisible, mi deformación de 1.38, todavía es menor que 1.87. Entonces todavía esa viga podría funcionar bien en cuanto al análisis de deformaciones. Esta viga que les planteamos hace ratito, pues solamente se va a deformar 1.4 centímetros cuando tengo un límite de 1.9. Y parece que todavía está funcionando bien, a pesar de ser de madera y a pesar de tener una carga bien fuerte, ¿no? De 3.9 toneladas. 3.9 toneladas pues significan poquito más de 3 autos, ¿no? Entonces es una carga fuerte. Pero no estamos considerando peso propio y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, este es nuestro primer ejemplo de deformaciones y bueno, la esperanza es de que en nuestra siguiente sesión tengamos un ejemplo un poco más complejo. Todo está basado en lo que se encontró el buen Bernoulli y el buen Euler hace unos 300 años, ¿no? Imagínense, hace 400 años no sabíamos cómo atacar ese problema. De hace 300 años para acá ya sabemos cómo atacarlo. No todo, ¿no? Pero ya sabemos cómo atacarlo. Ahora, ¿cuál va a ser nuestra intención del día de mañana? Pues tal vez colocarle dos cargas puntuales. O probablemente, o con la siguiente sesión, tal vez ponerle una carga distribuida. Y así vamos avanzando, ¿no?
algo que me interesaría que te quedes como idea final es de que para resolver estas pendientes, lo que hicimos fue lo que ya sabíamos, calcular nuestro diagrama de cortante y de momentos. Y después de calcular nuestro diagrama de cortante y de momentos, el diagrama de momentos lo utilizamos en una viga virtual. Esa viga virtual nos permite encontrar como reacciones el giro en A y el giro en B. Ese giro en A y giro en B me permiten dibujar el diagrama de pendientes. Y a través de entender ese diagrama de pendientes, probablemente necesite algún artificio como una regla de triángulo, lo que quieran. A través de ese diagrama de pendientes lo podemos integrar o sumar sus áreas para encontrar el diagrama de flechas. De ese diagrama de flechas, pues es que podemos encontrar nosotros una flecha máxima. Nada más que para encontrar la flecha máxima, el valor del diagrama de flechas que encontremos, habrá que dividirlo entre el momento de inercia y entre el módulo de elasticidad de ese material. Usualmente pues dan cantidades bastante elevadas, pero a pesar de que el momento de inercia por el módulo de elasticidad da una cantidad muy grande y de que la deformación que se obtiene al integrar las áreas también es muy grande, usualmente las deformaciones que encontramos son del orden de 1 centímetro, medio centímetro o hasta 2 centímetros. Es lo normal, lo común. Y eso redondea lo que nos había dicho Euler hace algunos 300 años, que esa fórmula es válida si las deformaciones son pequeñas. Si las deformaciones son muy grandes, pues entonces habría que utilizar otra fórmula un poco más compleja. Pero si las deformaciones son pequeñas, como de 1 centímetro, pues podemos utilizar esa fórmula. Y bueno, pues esa fue nuestra sesión del día de hoy. Ahora, esto de dibujar diagrama de cortante, momento, pendiente y flecha va a ser continuo y continuo, pues prácticamente de aquí hasta que se acabe nuestro curso. Entonces, pues vale la pena que ustedes lo entiendan. Si alguien de ustedes en alguna etapa del cálculo del día de hoy se quedó trabado, no le entendió, pues bueno, yo creo que es un buen momento para que nos exprese la duda. Y de todas formas, bueno, pues en algunas horas las subo a la grabación y con la esperanza de que también de repente alguien dice, pues yo parece como que le entendí. Y ya cuando están haciendo su ejercicio, pues resulta que no le entendieron como debería. Entonces por eso pueden regresar al video y ver algo que no quedó tan claro, ¿no? Entonces si tienen dudas,